extraordinario. Hoy ya mi patria se levanta y este cambio se logra con aquellos que respetan la vida y la dignidad y el derecho natural. Somos Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a Devolución Responde, un programa producido por el Centro de Comunicación del Partido Devolución. Como todos los sábados a esta hora, 5 de la tarde, nos proponemos a responder las inquietudes de las bases devolucionarias que a lo largo de esta semana nos envían sus preguntas sobre posiciones, sobre temas de coyuntura. Hoy día hemos recibido varias preguntas, pero solamente vamos a contestar entre 7 u 8. Así que vamos a estar atentos a las respuestas que vamos a dar para que quede constancia de la posición que tenemos en el partido. Obviamente, esta posición responde a los lineamientos políticos de la propuesta que tenemos, la gran devolución, y que a lo largo de este año hemos estado promoviendo el programa que hace posible este proyecto político del partido que se llama Las 5 Reformas. Y sobre eso, muchos de nuestros seguidores, líderes devolucionarios a lo largo y ancho del país, quieren profundizar más. Hay preguntas que podemos responder, las otras que no, por razones técnicas, porque para poder hacer una buena respuesta a veces se requiere mucha evidencia, ¿no? Para poder hacer preguntas también que se vayan adaptando un poco a la realidad. Entonces, nosotros estamos planteándonos lo siguiente. Quisiéramos, la primera pregunta, señor director, que tenemos aquí, que nos hemos recibido. Martín nos pregunta, dice, la ley de devolución de aportes de ONP, ¿en qué forma nos perjudica o beneficia a todos los peruanos? A ver, la ley de devolución de los aportes de ONP es una ley por insistencia del Congreso, se ha promulgado. E inmediatamente después el Poder Ejecutivo planteó una acción de inconstitucionalidad para dejar sin efecto esa ley que presentó el Congreso. Mientras tanto, está manejándose esto, se prevé que la respuesta del Tribunal Constitucional, primero tiene que escuchar las partes, ¿no? Porque no es que sentencia de manera rápida, sino escucha los argumentos del Congreso y escucha los argumentos del Poder Ejecutivo. El gobierno más o menos en diciembre, a fines de diciembre, planteó entregarles a todos los pensionistas, o sea, los que están activos en estos momentos, un bono de 950 soles. 950 soles han recibido los pensionistas. Eso era como una forma de aplacar esas insistentes solicitudes que incluso a nuestro partido han acudido personas, incluso gremios que defienden la devolución de los aportes de la ONP para preguntar si efectivamente van a devolver o no. Y nosotros hemos respondido que ahora que el Ejecutivo ha planteado esta acción de inconstitucionalidad, lo que está tratando es evitar pagar una cuantiosa suma porque está hablando de personas que, primero, no completaron los 20 años para lograr tener una pensión. Con 20 años se obtiene una pensión menos de, o sea, 19 años no obtiene una pensión. Y de los que también están aportando, es decir, los que siguen activos y siguen aportando, y el último grupo son de los pensionistas. Entonces la ley, estoy haciendo una explicación para entender después cómo beneficio se perjudica a las partes que vamos a ver a continuación. Entonces, los que no completaron los 20 años, que según la ley, la 19990 tiene que hacerlo, entonces queda sin efecto la ley para ellos, ¿no? Entonces no habría esa posibilidad. Ahora, ¿qué hizo el Congreso al aprobar la ley de retiro de los aportes? Van a retirar todo, decía así, ¿no? La ley. Luego lo volvieron a modificar. ¿Cuánto quedaron? Quedaron en entregarle una UIT.
UIT, una UIT. ¿Qué significa una UIT? Son 4.300 soles más o menos. Eso eran para los que habían aportado pero no habían completado los 20 años. Igual para el caso de los aportantes. Los que siguen aportando podían retirar de sus fondos 4.300. En el caso de los pensionistas, podían retirar todo lo que habían aportado en los años que había entregado la ONP su dinero, que le había descontado, mejor dicho, el dinero a la ONP en su pensión, para su pensión a futuro. Ellos sí retiraban todo lo acumulado, pero el ex aportante, o sea, hasta los 19 años, y los aportantes activos que todavía no han jubilado, pero tienen todavía aportes que hacer, solamente 4.300 en ambos casos. Ahora bien, hay que situar bien la respuesta, ¿no? Pregunta ahí Martín, ¿en qué beneficia o perjudica a todos los peruanos? Hay grupos de beneficiados y grupos de perjudicados. Vamos a comenzar por el grupo de los beneficiados. El devolverle los aportes en el grupo de los ex aportantes y los aportantes, en cierta medida le beneficia ese aporte, es decir, el beneficio, ese retiro que tienen que hacer de la ONP. Hasta ahí, 4.300. Pero eso quiere decir que le habrán dado todo de lo que aportó. No, no le ha dado todo. Efectivamente, solamente le ha dado una parte del todo. Pero es algo, digamos, que los ayuda a estos señores pensionistas o ex aportantes y que no tienen en estos momentos una pensión. Sí, pero no es suficiente. Ya, correcto. ¿Qué pasa con los pensionistas? O sea, los que están recibiendo. Son 500.000 ahí, ¿eh? 500.000 de pensionistas. En ese caso, a ellos más se le perjudicaría porque no le estarían devolviendo todo. Porque implica de que ha sido más o menos 20 años como mínimo de aportes. 20 años como mínimo de aportes. Entonces, el fondo de ellos es mayor al fondo de los dos anteriores. A ellos sí, entre los que se le trata de beneficiar, el pensionista, el último, ese sí se beneficiaría con la ley. Los dos anteriores, no, o no lo suficiente. Vamos a ver el caso del principal perjudicado. En teoría, para mucha de la gente que tal vez conozca algo de finanzas públicas, piense que el Estado es el que se perjudica. Y en realidad el Estado es una entidad recaudadora. En realidad, desde el punto de vista económico, por cierto. Cuando el Estado dice que tiene que pagar, en realidad no es que el Estado tiene que pagar. Los que tenemos que pagar somos todos los que pagamos impuestos directos e indirectos. De los directos se refiere a todas las rentas percibidas por trabajo profesional, por empresa, por acciones, por alquileres o por servicios profesionales. O sea, o eres trabajador o tienes terrenos, inmuebles, o porque tienes instrumentos financieros, o porque tienes una empresa, o porque eres un trabajador. O sea, en otras palabras, ese grupo más lo que pagamos indirecto, es decir, todas las cosas que compramos, financia a estas pensiones que estaría de alguna manera intermediando el gobierno para de ahí sacar el dinero para pagarle a los pensionistas. Entonces, ¿quiénes son los verdaderos perjudicados? Somos todos los peruanos. O sea, nadie se escapa, ni pobres ni ricos, porque los impuestos indirectos lo pagamos todos. Los directos, algunos. Por la alta informalidad que hay del 80% de la laboral, solamente pagarían aquellos que están en la planilla formal. Pero el resto que tiene negocios informales no paga impuestos a la renta. El que nadie se escape es a la venta, porque cualquier cosa que uno compra ya tiene un impuesto, aunque lo vende el informal, pero el informal le compró al formal. Y ese precio que ya contiene el impuesto pagado por el formal se lo traslada finalmente a los que consumen productos en el medio informal. Entonces, todos estamos pagando las pensiones de aproximadamente, en estos momentos, de 500.000, o sea, 575.000 pensionistas están recibiendo de la ONP por la ley 19.990, al cual se ha legislado y el gobierno se ha opuesto como Ministerio de Economía y Finanzas, porque no tiene el dinero para pagar eso. Entonces, ahí los peruanos, todos los peruanos, estamos de alguna manera a la vez
un grupo se beneficia y otro grupo se perjudica. Entonces, esta situación de la ley de retiro de la ONP es que yo te devuelvo un dinero que ya te lo había quitado a través de los impuestos previamente. Es como una puerta giratoria. Te saco por el bolsillo tu dinero porque estás comprando o estás ganando dinero, te estoy sacando dinero 18%, 29%, 9%, según las escalas que tenga planteadas una para cobrar el impuesto a la renta a cada uno. Y luego el gobierno dice, bueno, te voy a devolver. Cuando dice te voy a devolver, de todo lo que te ha descontado a lo largo de tu vida, te voy a devolver 4.300 soles. ¿Le está devolviendo? Sí, pero ¿le está devolviendo todo? No. Entonces hay grupos que le van a devolver una parte, no todo, y va a ser insuficiente. Y hay otro grupo que hemos hablado de los pensionistas, que sí le devolverían todo lo que aportó durante su periodo laboral. Este grupo sí se beneficiaría y nosotros como peruanos le pagaríamos a este medio millón. Los otros dos grupos, de los ex aportantes y de los aportantes, se le está dando 4.300. ¿Quién le paga a ellos para que puedan tener esos 4.300 cada uno? Nosotros. Entonces, la carga finalmente recae sobre nosotros. Pero esos nosotros significa que hay un grupo que va a recibir, pero ya previamente le han sacado. Y hay otro grupo en el cual ha aportado todo durante su vida laboral y le están devolviendo todo. Pero ese dinero que le sirve para devolverle todo viene finalmente tanto de los peruanos como de ellos mismos. O sea que lo que quiero decirle en resumen es que ese dinero sale de nuestros bolsillos y no hay forma de escaparnos de él. Así que esa es una forma de ver la economía en el tema de las finanzas públicas. Ese es lo que hemos respondido de Martín en la primera pregunta. Señor director, ¿hay comercial a pasar o continúo la... Vamos a comerciales entonces, queridos amigos. Alto a la censura. Atentos. Viviremos en Latinoamérica algo completamente trascendente. El contragolpe liberal tan esperado llegará con mucha fuerza, emergiendo desde las redes sociales. Súmate al cambio. Sexto Foro Liberal, 19 y 20 de marzo. Organiza Partido de Evolución. Inscripción gratuita. Aquí estamos en el segundo bloque para contestar las preguntas que nos han hecho ya llegar todos los amigos, líderes, seguidores, simpatizantes de Evolucionarios que de alguna manera se comunican con nosotros a través del chat. Nosotros tenemos un chat no oficial, digamos, no forman parte oficialmente de nuestro partido, pero son personas interesadas en aprender y saber más y ellos a su vez le replican a otras personas sobre qué pensamos nosotros, qué proponemos nosotros, porque no somos un partido que solamente nos dedicamos a criticar, sino a proponer. Y queremos que sepan desde ahora que la propuesta que estamos lanzando es para que se cumpla y para que nos exijan una vez que lleguemos al Congreso y al Poder Ejecutivo y nos digan, miren señores, ustedes grabaron esto dijeron. Entonces nos van a enrostrar ustedes, por eso dejamos constancia, para que ustedes sean los que presionen al partido y el partido a su vez al gobierno, ¿no? Entonces esa es la intención de nosotros, que cada vez que dejamos sentada una propuesta, una posición, se utilice a futuro para que no se enrostren, ¿no? Digan, ustedes no están cumpliendo lo que dijeron. Entonces eso lo que queremos es que nos comprometan a que sigamos fielmente las líneas políticas del partido sin titubeos ni retrocesos. Entonces en esa perspectiva nos manejamos. Bien, entonces acá tenemos la segunda pregunta de hoy día, que es de Alex. Alex nos dice, ¿es positivo para los partidos políticos firmar un pacto ético o es mejor no hacerlo? Es decir, poniéndolo desde una posición, a ver, ética, solamente ética, ya no política. Cuando alguien firma algo, está inseguro de lo que va a cumplir. Porque ¿para qué te comprometes? Para que quede constancia de que no vas a realizar un acto diferente a lo que pensabas hacer.
Entonces, si alguien está firmando es porque no está totalmente convencido. Entonces, la forma de convencerse o sentirse obligado a cumplirlo es firmar delante de todos. Entonces, ahí, para comenzar, desde el punto de vista ético, no está convencido totalmente de su posición ética. Por eso necesita decirlo, por eso necesita firmarlo, por eso es necesario hacerlo público, porque no estaba convencido de ellos y ahora lo va a hacer como una suerte de presión, una presión a sí mismo de querer cumplirlo. Ahora vayamos a la posición política. Los partidos políticos cuando firman un pacto, en realidad es un pacto de no agresión. Ahora bien, ¿qué agresión es la que estamos nosotros, por lo menos en el partido, eh, tratando de evitar? Lo que tratamos de evitar son los insultos. Lo que tratamos es las descalificaciones personales, los ataques ad hominem. Queremos que se discuta las propuestas, queremos que sea crítica de las propuestas que uno presenta para ver si se puede mejorar o no. Y por eso que el pacto debería llevarnos a realizar propuestas que vayan acorde a la moralidad, ¿no? Es decir, al hacer el bien, porque la moralidad es hacer el bien. Eso es ético. Ético es lo que estudia la moralidad, es decir, los códigos de conducta de las personas. ¿Qué estamos en desacuerdo desde el punto de vista político, un pacto ético? Cuando se dice que no puedes agredir las ideas y no las personas. Cuando se dice que es una agresión de ideas, cuando descalificas, por ejemplo, al socialismo o cuando descalifican al liberalismo. Hay, como ustedes saben, hay susceptibilidades, ¿no? Se piensan que a veces cuando dicen sí, el socialismo es un fracaso y algunos lo toman como una alusión personal. Lo único que te estás refiriendo son las ideas que tiene en la cabeza o de propuestas en la cabeza o en su plan de gobierno de los partidos políticos. Si uno tiene que ser agresivo y puede decir de frente, el socialismo es un fracaso, es un engaño, es una falsedad, es inmoral, no necesariamente uno tiene que referirse al candidato, a menos que el candidato se sienta aludido. Por tanto, no hay que pedir disculpas. Agresión es en el sentido violento, ¿no? Es tocar algo en contra de su voluntad. Me imagino que parte de su en contra de la voluntad de esas personas que se sienten aludidos es que no cuestionen sus principios. Es decir, el socialismo es asesino, por ponerle un caso así. Entonces, como tú ya has como personalizado a la idea, es decir, es asesino, es una metáfora en realidad, no es que sea algo cierto de que el socialismo sea una persona, no es una persona, es un conjunto de ideas que una vez implementado en el gobierno, asesina, es decir, quita vidas por pobreza, por enfermedad, porque no encuentran las medicinas necesarias. El representante del socialismo cree que lo ha insultado, cree que lo ha agredido, y va donde el Jurado Nacional de Elecciones, inmediatamente le interpone una queja diciéndole, ese partido nos está agrediendo, y pone en plural. Ese pacto ético puesto de esta forma no lo firmaríamos, porque estaríamos renunciando a nuestra crítica a la ideología que pueda uno hacer las observaciones sobre que no es conveniente tal o cual propuesta, lo cual te limita la libertad de expresión. Entonces, hagamos bien ese trabajo. Los pactos éticos se refieren a personas, no a ideas. Por tanto, si a mí me piden firmar, yo tengo que ver que exactamente me refleje que no ataquen a las personas descalificándolas, poniéndole adjetivos que mancillen el honor, la reputación, la honestidad o cualquier otro elemento que ataque a la persona, ¿no? Pero si uno va a descalificar las ideas de tu adversario, calificándole de asesino, la ideología asesina, genocida, inmoral, que se entienda que eso se refiere a la idea y no a la persona.
¿ya? Si eso está claro en el pacto ético, no habría ninguna forma de hacer o realizar una firma. Pero si se va a entender de esa manera, como sucede ahora en un caso de un candidato a Congreso que utiliza la ley para decirle esta persona tiene este nombre y este apellido y yo no lo voy a llamar por su sobrenombre para calificarse de un sexo distinto al cual biológicamente es otro. Entonces el candidato conservador simplemente lo llama por su nombre como está en la RENIEC y no lo llama por el sobrenombre de acuerdo a un género que se autoimpone esta persona. Entonces al utilizar ese nombre que figura en la RENIEC, que es la ley, que es lo objetivo, lo que está en la ley, y no lo que percibe la persona o la que se autopercibe que es su contrincante, le dice que hay una transgresión del pacto ético electoral, que eso se llama transfobia y todo el asunto. Para que vean cómo no funciona un pacto ético electoral cuando hay de por medio ideologías que tratan de callar a otras ideologías. Eso no lo vamos a firmar si ese fuera el caso, si ese fuera, y en eso consiste el pacto ético electoral. Bien, señor director, vamos a otra pregunta, si nos alcanza el tiempo, me parece que sí. Ok, Diana pregunta lo siguiente. ¿Cómo el Estado debe controlar los aportes de corrupción que reciben los partidos políticos? A ver, si un aporte, digamos, que tiene características de corrupción, no va a figurar como aporte, ¿no es cierto? Eso no es algo que se pueda inmediatamente saber, eso se va a descubrir después con algunas investigaciones que van a tener que realizar la autoridad. Entonces, nosotros lo que nos señalamos es, para evitarnos, y no por esta razón nada más, sino que es parte de nuestra solución, hay que limitar al gobierno. ¿A dónde lo tenemos que limitar? A 3 funciones: justicia, seguridad y obras públicas. Si tenemos un gobierno de esas características, no habría la necesidad de las empresas que pretenden corromper o extorsionar el funcionario, el político, qué sé yo, o la empresa para obtener un favor luego que asuma el poder, porque sencillamente no va a tener la facultad, es decir, no va a tener ni la autorización legal, ni en la Constitución se lo va a autorizar, ni la ley ni cualquier norma para otorgarle una vez estando en el poder esos privilegios que previamente pactaron y que utilizó la ley para beneficio de aquel que le entregó dinero al político de turno a través de la organización política al cual se ha dirigido para depositar ese dinero que tiene fines de corrupción de funcionarios. Cuando tú tienes un gobierno limitado, le estás quitando a los políticos, estatistas sobre todo, la posibilidad de utilizar la ley para favorecer a esas empresas, sindicatos, minorías que utilizan su poder para favorecer con normas, con leyes, con reglamentos, para que ese grupo obtenga una ventaja en relación al otro grupo. Entonces, la mejor fórmula de que el Estado pueda controlar esos aportes de la corrupción es quitando al Estado de aquellas áreas donde le puede otorgar privilegios a estas minorías, a sindicatos, gremios empresariales, colegios profesionales y todas aquellas organizaciones que presionan al gobierno para obtener una ventaja a cambio. Eso es uno de los efectos, uno de los muchísimos efectos de nuestra reforma política, que es la primera reforma de todos, que es bajar a los niveles mínimos de corrupción, porque no podemos tampoco decir que con nuestro programa de gobierno se va a eliminar la corrupción al 100%, pero que va a tener una sola, digamos, disminución bastante considerable como para darle
la tranquilidad a las personas de que ningún funcionario del gobierno o político podrá otorgar privilegios que haga tener ventajas a otros sobre una ley que le da a cambio, ¿no? Entonces, esa es la mejor forma de controlar. La que utiliza actualmente el gobierno de perseguir, sancionar, penalizar, incluso entrar a sus comunicaciones, ya eso es un tiempo perdido. Francamente, con las actuales leyes que tenemos, el combate a la corrupción está perdido. No se ha podido a través de décadas quitar a la corrupción de los niveles siderales que tiene dicha corrupción en las diferentes instancias de gobierno y en las diferentes autoridades de gobierno. No se ha logrado, no se va a lograr, porque para eso se necesita cambiar el sistema, porque eso es lo que hacen las 5 reformas de nuestro partido. Pasar de un sistema socialista a un sistema capitalista liberal, no capitalismo mercantilista, para alejar al funcionario público de la posibilidad de utilizar su cargo público para extorsionar al sector privado, de manera que le entregue una comisión o un dinero aparte de las propias obras públicas o de los privilegios que ha logrado producir para determinados grupos en contraprestación a un dinero que le entregó al partido durante su campaña, ¿no? Bien, queridos amigos, entonces, señor director, nos vamos a otra pausa aquí en Devolución Responde. Alto a la censura. Atentos. Viviremos en Latinoamérica algo completamente trascendente. El contragolpe liberal tan esperado llegará con mucha fuerza, emergiendo desde las redes sociales. Súmate al cambio. Sexto Foro Liberal, 19 y 20 de marzo. Organiza Partido de Evolución. Inscripción gratuita. Oportunidad que se ha dejado de contabilizar, porque 600 soles en 15 días. Ok, repetimos la pregunta que nos hacen. Nos dicen si es negativo que las familias vulnerables reciban de nuevo un bono, que en esta vez va a ser 600 soles. Entonces, la respuesta es la siguiente. Es bien difícil adelantar un juicio de valor, porque esto no tiene una evidencia científica, porque es algo que todavía no se ha dado. Lo que sabemos es que hay personas que en 15 días pueden ganar 600 soles y hay personas que en 15 días pueden ganar menos y hay otros que pueden ganar más. Para las personas que en 15 días ganan menos o ganarían menos en 15 días, esa persona le iría bien esos 600 soles. Por tanto, para la persona que va a recibir los 600, está bien. Pero hay otras personas que en 15 días pueden estar perdiendo más de 600 soles. El bono, de alguna manera, compensa completamente
las pérdidas ocasionadas por la cuarentena del gobierno, en este caso no compensaría totalmente, por tanto habría un costo de oportunidad que ha perdido, es decir, que no ha podido recuperarlo porque el gobierno lo obligaba a no salir de casa. En ese caso, perjuicio, o sea, ahí es negativo. Ahora, el otro ángulo, lo que normalmente no vemos, es lo siguiente. ¿Quién paga esos 600 soles a las familias vulnerables de la cuarentena impuesta por el gobierno? Nuevamente, quienes pagamos esos 600 soles somos todos los peruanos. Así que entra de nuevo el concepto de puerta giratoria. A esa persona, tanto la que gana como la que pierde los 15 días y le puede representar a alguno más y al otro menos esa compensación, ese bono que va a entregar el gobierno, finalmente se traduce en que ya previamente le sacó los 600 soles de su bolsillo. Es decir, ese dinero no viene del espacio, ese dinero viene de nuestra propia economía que la tenemos que afrontar todos los días con los impuestos que pagamos en cualquier cosa que compramos o en cualquier cosa que ganemos a través de ingresos, sea por servicios profesionales, porque estás en planilla, o porque tienes un terrenito, o porque tienes unas acciones, o porque alquilas algo. O sea, esos 600 soles fueron sacados previamente para entregarle a las personas que justamente le pretende dar en compensación, si nos estamos refiriendo a los más pobres. O sea, a los pobres ya le cobraron impuestos y de ahí le están dando sus 600 soles, o sea, le están sacando por un bolsillo para metérselo por el otro. Entonces es un engaño, es una falacia decir que este bono es algo bueno, porque ya previamente ya le sacaron, o sea, ya es negativo. Yo le saco, toda salida de presupuesto es negativo y toda entrada de dinero es positivo. Negativo con positivo, en la aritmética simple es cero. O sea, puede ser que sea así, como hay otros que pueden haber aportado menos o más, pero finalmente es cero, no ha beneficiado a nadie. Pero la economía también te enseña que no es solamente dinero lo que se pierde, sino se pierde tiempo. Y hay otros costos adicionales. El hecho de no trabajar implica también algún desacomodo temporal de sus habilidades empresariales o sus habilidades laborales. Es decir, un cliente que tenía previsto para estos 15 días comprarle, ahora ya no lo va a tener a ese cliente en los 15 días que ya se viene de cuarentena, porque simplemente él va a estar en su casa esperando que pase la cuarentena. Ahora, otro ángulo de esta respuesta está por el lado pero ¿qué pasaría si en lugar de cobrarle impuesto a la gente, el gobierno se endeuda para pagar esos 600 soles? Una deuda es un préstamo. Un bono que emite el gobierno en los mercados financieros internacionales significa dinero prestado. Todo dinero prestado se devuelve. Y el gobierno para devolver necesita impuestos. ¿Y de dónde salen los impuestos? De nuevo, de los bolsillos de todos los peruanos. O sea, con deuda o con impuestos, el origen del cobro para pagar esos bonos sigue siendo el mismo, impuesto. Una cosa es impuesto en el momento que yo pago a esos 600 soles, lo saco del Tesoro Público y lo introduzco en las cuentas individuales o a través de cheques, y otra cosa es que esos 600 soles no se lo cobre ahora a las personas, sino me presto de un tercero y a ese tercero a algún momento le voy a pagar, pero con lo que yo le voy a pagar son con los 600 soles que le he sacado en impuestos a las personas para pagar dicha deuda. Entonces no hay nada gratuito en esto. El gobierno es un intermediario y a quien le estamos sacando el dinero es al público. El público recibe dinero del gobierno porque es el dinero del público. Entonces es un juego nada más ilusorio, ¿no? Bien, vámonos a otra pregunta relacionada, ¿no? Vamos a ver qué dice ahí. Dice Ana María Mesa.
Dice, ¿hay reservas para que el Estado dé bonos o es a cuenta de endeudarnos? Puede ser que estén imprimiendo billetes. A ver, el Banco Central de Reserva ha estado imprimiendo circulantes en una cantidad inimaginable. Es una pendiente positiva en la gráfica del circulante. Es todos los meses desde marzo ha estado imprimiendo, 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 imprimiendo. Pero a tasas mayores que el crecimiento de la inflación. Entonces, de ahí que el Banco Central al emitir ha generado unos efectos que recién se está sintiendo porque la gente le ha ido perdiendo miedo al tema de este factor del virus COVID y están saliendo más y más a consumir. Ese maquinazo entre marzo y diciembre se ha visto ahora en estos últimos días a través del precio de las verduras, las arvejas, las vainitas, el bonito, la trucha, algunas especies que también para la cocina han subido, la leche, el pollo. ¿Por qué? Porque la gente ahora que tiene más dinero que le entregó el gobierno recién lo está gastando en estos días. Por eso que ha subido entre ellos el balón de gas, que también se ha visto afectado por el tipo de cambio que es influido por ese circulante adicional que el Banco Central puso como respaldo al gobierno de Vizcarra para que las empresas pudieran seguir tanto produciendo como las personas pudieran seguir consumiendo. Entonces, ahí tenemos el primer factor inflacionario. El hecho de entregar bonos puede ser utilizado del Tesoro Público, como hace un rato expliqué, como puede ser utilizado en el pago de deudas. Resulta que el año pasado ya fueron 4.000 millones de dólares que recibió el gobierno de los bonos internacionales que vendió y que en algún momento nosotros los peruanos vamos a tener que devolverlo con nuestros impuestos. Así que esos 4.000 millones sirvió para darle liquidez al gobierno para seguir entregando bonos, porque ustedes saben que hay 4 tipos de bonos: bono me quedo en casa, bono rural, bono independiente, bono de no sé cuantitos. Hay unos subsidios que también hay que pagar en planilla a empresas. Hay unos créditos garantizados de COFIDE hacia los bancos para que los bancos le presten a tasas muy bajas. Es decir, esta situación de la deuda ha sido recurrente porque en las estadísticas de las finanzas los ingresos son menores en 10% a los gastos que realiza el gobierno. Los gastos que ha realizado el gobierno son todo aquello que ha sido entregado como créditos y bonos. O sea, el déficit que normalmente estaba en 3%, ahora está en 10%. ¿Qué quiere decir 10% de déficit? Que los ingresos son en 10% menores a los gastos. Eso es déficit. Entonces, el gobierno parece que ya los impuestos no les alcanza porque al caer el aparato productivo por esta cuarentena, ha recaudado menos impuestos y eso ha contribuido a que no tengan liquidez. Por eso ha ido a los mercados internacionales a traer liquidez, convertirlo en soles y con eso seguir pagando los grandes gastos del Estado. Nosotros como partido político hemos sugerido al gobierno para que no endeudemos más a la gente, es que el gobierno tiene que hacer un programa de reducción de gastos de gobierno de manera sostenida, así como ha ido cayendo los ingresos por concepto de la caída del aparato productivo. ¿Por dónde empezaríamos? En nuestro concepto podríamos comenzar con ir sustituyendo el gasto público por gasto privado. Por ejemplo, un Ministerio de Cultura que no es prioridad en estos momentos, sino la salud de la gente, debería irse sustituyendo. Es decir, si gastamos 15.000 millones de soles en gasto de cultura del Ministerio de Cultura,
deberíamos esos 15.000 millones ir quitándolo como gasto del Estado, para no estar cobrándole a la gente impuestos para financiar esos 15.000 millones de una burocracia que en estos momentos no lo consideramos necesario porque la prioridad es la vida y no la cultura. Bien, entonces, eso es la respuesta por el momento que damos a nuestra querida amiga Ana María. Y vámonos a un pequeño corte y regresamos aquí en Devolución Responde. Alto a la censura. Atentos. Viviremos en Latinoamérica algo completamente trascendente. El contragolpe liberal tan esperado llegará con mucha fuerza, emergiendo desde las redes sociales. Súmate al cambio. Sexto Foro Liberal, 19 y 20 de marzo. Organiza Partido de Evolución. Inscripción gratuita. De nuevo, amigos, aquí en Devolución Responde, hemos notado que hay muchas preguntas que están en nuestro muro en Facebook, en nuestro partido, y vamos a ir contestándolas uno por uno lo más corto posible para darle oportunidad a otros que nos están haciendo las preguntas. A ver, Sergio Mendoza Pimentel nos dice, ¿cómo se gestionarían los sitios arqueológicos si desaparecen el Ministerio de Cultura? Muy buena pregunta, Sergio. Aquí la gestión sería de los privados, o sea, serían de empresas privadas, incluso fundaciones. ¿Por qué no vamos a poner de la buena voluntad de la gente? Unos quieren ganar, otros no quieren ganar, quieren simplemente cuidar. Y bueno, ahí le damos la posibilidad y da que acredite nada más, que sean buenos gestores de estos sitios y no habría mayor problema para un gobierno devolucionario transferir la gestión, porque está comprobado que el Instituto Nacional de Cultura, el Ministerio de Cultura y los burócratas del Ministerio de Cultura y de los gobiernos regionales y sus departamentos del Ministerio de Cultura no han hasta ahora gestionado de manera eficiente y se ha vuelto unos nichos de corrupción que revenden los boletos y por eso que Machu Picchu anda quería ser 1.000, que es lo que recomienda la UNESCO, ha pasado a 2.000. Bien, vamos a otra pregunta. Sí, sobre el aspecto que acá acabo de decir, y es que los sitios arqueológicos no es un invento de nosotros que sean gestionados por los privados. En Guatemala hay pirámides de la cultura maya, si mal no recuerdo, donde Samsung dan la bienvenida, diciendo Samsung en respeto a la cultura en el país de Guatemala, nos estamos haciendo cargo de este sitio arqueológico. De manera que esto no es un invento de nosotros, sino que ya hay experiencias en Latinoamérica sobre la gestión cultural de parte de las empresas y organizaciones no lucrativas privadas. Vamos a la siguiente pregunta entonces, director. Dice Alexander Carvajal, ¿cuál sería una solución factible con el tema de la inmigración extranjera? Como estamos en un contexto de pandemia, lo primero que hay que asegurar es que todos los que vengan cumplan con los requisitos y los protocolos sanitarios. Nosotros somos del orden sanitario y no de las políticas de salud. Entonces tenemos que asegurarnos que esas personas vengan en buenas condiciones de salud y no habría mayor problema y también debe acompañar documentos que acrediten que estas personas son honestas, responsables y que no queremos que exista posibilidades que entren bandas de criminales, personas con antecedentes penales, criminales huyendo de la justicia, terroristas, ¿no? Tenemos que asegurar que ese tipo de personas no ingresen a un país que quiere, lo único que quiere es la paz, la armonía, el desarrollo, y eso es, para eso tenemos que controlar las fronteras con ese propósito de lograr que eso se lleve a cabo de esa manera. Vamos, señor director, a la otra. José Quispe nos dice, ¿no cree que el principal problema del transporte público es el sobreconsumo de las vías y paraderos? Los privatizaría. A ver, las veredas, las pistas, es bien público, por razones de derecho de exclusión y por un tema de no rivalidad. Eso es teoría económica, ahí no hay nada que
discutir, porque eso no es opinión, sino simplemente es ciencia. Ahora, ¿cómo se logra eso? Con orden. ¿Y cómo se establece el orden? Teniendo una policía de tránsito, ensanchando las pistas y veredas para que no sea de 2 carriles, sino de 4, para lograr que haya una sincronización entre los semáforos en vías de alta congestión y también existan paraderos para los transportes públicos. El transporte público tiene que ir acompañado de medidas como las 5 reformas, porque no todos tienen que utilizar el transporte público. Muchos pueden entrar en transporte privado. Y para que la gente tenga su propio transporte privado, tú tienes que aumentar los ingresos. Pero esos ingresos no van a aumentar con solamente hacer una reforma del transporte. Necesitamos que la economía produzca los suficientes recursos para que una parte lo ponga el gobierno en el sentido de construir más vías, ensanchamiento, hacer condiciones necesarias para que los metros funcionen de manera autónoma y libre, sin necesidad de subsidios del gobierno, más infraestructura en carreteras, caminos, pistas y veredas, y eso, complementado a la labor de la policía, se va a tener una experiencia ordenada del tránsito y no de la congestión, ¿no? Porque ahora hay desorden, porque hay muchas autoridades y ninguna hace bien su trabajo, ¿no? Seguimos con la siguiente pregunta. Un seudónimo que se llama Music of Heaven dice, ¿cuál es el plan alternativo a la vuelta al patrón al patrón oro, me imagino, en un hipotético escenario que ningún país, a pesar de las negociaciones, no desean volver al patrón oro? ¿Cómo se eliminaría la inflación del 2.9% que tenemos? Empezando por la última, primero tenemos que asegurarnos hacer la reforma monetaria y la reforma bancaria. La reforma bancaria la explicábamos la semana pasada, señalando que tenemos que dividir entre la banca de inversión y la banca de ahorro. Y en la solución intermedia al patrón oro es negociar con los países que van a adoptar el patrón oro. Si lo hacemos de manera unilateral, entonces no tendría el efecto deseado. El oro se fugaría del país e iría para otros fines, no como moneda de intercambio. Pero sí, la solución intermedia es sustituir el Banco Central por la emisión privada de moneda, poniéndole soles de oro, pero en una caja de conversión para asegurar que exista reservas de oro hasta que se produzca el patrón oro definitivo. Es decir, solamente tendríamos en las bóvedas de los bancos privados el patrón oro solamente para atender las, digamos así, las necesidades de la economía interna. No me pidan más información de carpintería, porque son detalles técnicos que en estos momentos yo no se lo puedo dar por falta de tiempo, y que recurriría también a mucho análisis de tipo cuantitativo para dar una respuesta de tipo de política monetaria, porque en este caso la única política monetaria es el restablecimiento del patrón oro, que eso equivale a ponerle unos gramos de conversión a la moneda en una tasa fija. Así que no podemos adelantar nada porque todavía no somos gobierno, pero sí la tendencia es irnos al patrón oro, sustituyendo al Banco Central por los bancos privados, y los bancos privados, mientras no tengan las reservas de oro, emitirán la moneda fiduciaria en base al patrón dólar. Posiblemente el patrón dólar sea por el momento algo eficiente porque la gestión de la Reserva Federal es mucho más eficiente que la peruana, pero serán los bancos quienes fijarán cuál de todas las monedas es el patrón que ellos necesitarían para emitir la cantidad de dinero suficiente. Pero mientras no haya patrón metálico, será patrón fiduciario. Siguiente pregunta. Martín Rodríguez dice, ¿cómo debemos cuidar nuestra economía en cuarentena? ¿Ahorro en dólares? Muchas gracias, Martín, por tu pregunta. Primero, cuidar nuestra economía en cuarentena significa que tenemos que prever que la situación a futuro es incierta. No sabemos si va a empeorar. Y es muy probable que empeore. Ese es mi concepto, ¿no? Mi opinión. Asimismo, tú dices ahorrar en dólares.
Si lo miras de largo plazo, sí. Si lo miras de corto plazo, tal vez no sea la mejor recomendación, porque está más o menos solarizado, no dolarizado, no, solarizado el 70% del circulante. Es decir, hay 70% de cuentas ahorradas en los bancos en soles que en dólares. O sea, hay muchos soles ahorrados y no tanto en dólares. O sea, hay una pequeña, digamos así, fortaleza. Todavía la gente confía en el sol, en el nuevo sol, y por eso todavía sigue ahorrando en esa moneda. Pero en el corto plazo no puedes tú pedir que los dólares te sustituyan una ganancia que a largo plazo sí es obvio que el dólar es más fuerte que el sol. Yo recomendaría que no jueguen al corto plazo con el dólar, o sea, esperando que suba, porque posiblemente mañana no esté 2.64, sino esté 2.63, y en el corto plazo perdiste. Pero en el largo plazo, de aquí hasta dentro de un año, sí va a haber una devaluación, o sea, un debilitamiento de la moneda nacional y comparado al dólar, habría más bien un fortalecimiento de la moneda en dólar. Entonces, piensa en un año si quieres ahorrar en dólares. Vamos a otra pregunta. José Arturo Vega nos dice, ¿qué expectativa tienen como partido para las elecciones 2026? Deberíamos ya haber estrenado nuestra participación en el 2022 a partir de la participación del partido en la Asamblea Constituyente. Ya ahí nos conocerían cómo nos desempeñaríamos como una fuerza de oposición frente a la tendencia socialista de modificar y sustituir la Constitución del 93 por la que se elija en el año 2000, si es el 2022 las elecciones, que es lo que estamos previendo, en el 2023 estaríamos teniendo una nueva constitución porque toma más o menos cerca de un año el debate de una nueva constitución. Entonces estamos hablando del 2023, ya sabrían en un año del 2022 al 2023 cómo sería el partido y qué propuesta de solución. Si Dios mediante nos va bien, y creemos que nos va a ir muy bien como una fuerza, una gran propuesta de derecha para unificar a esa derecha buena, a esa derecha popular, es que nos estaría de alguna manera favoreciendo para irnos a las generales. No es nuestro objetivo ir a elecciones municipales y regionales si es que no hemos logrado derogar las leyes malas, porque si nos piden las bases, participemos en las elecciones municipales y regionales del año 2000, a ver, estamos 2021, el próximo año son las elecciones regionales, no vamos a todavía participar en las elecciones. Dentro de 3 años, o sea, en el 2026, ahí sí habría elecciones regionales. No podríamos participar porque si lo haríamos, inmediatamente fracasaríamos. ¿Por qué? Porque un gobierno regional y municipal es ejecutivo, no es legislativo, y lo haríamos sobre la base de un sistema corrupto. Por tanto, si entra un alcalde, un regidor o un gobernador regional a gobernar, téngalo por seguro que va a fracasar y va a ser denunciado porque no va a poder cambiar ninguna ley y va a tener que adaptarse al sistema corrupto. O sea, o renuncia o se corrompe. Eso es lo que va a suceder si participamos antes de hacer las 5 reformas mediante un 66% de los congresistas en el Congreso. Vámonos a otra pregunta, señor director. ¿Cuál es el supuesto beneficio de estatizar el sistema de pensión de la AFP, además de la implementación de un fondo de riesgo compartido? El beneficio de estatizar es que el sector privado se haga cargo del resto de gastos que el gobierno no lo quiere realizar, porque si se encarga de todo el componente, es decir, algo así como 8 o 9 millones de pensionistas o de aportantes para tener pensiones, no podría asumir esa carga previsional a futuro. Entonces, pide que el sector privado también participe en este sistema que van a crear, artificialmente creado, ¿no?, por ley, para compartir los riesgos. Por eso hay un fondo que se llama riesgo compartido, que significa que una parte lo va a financiar
la AFP con una parte de sus fondos privados y la otra parte lo va a financiar el Estado con los fondos de la ONP. Pero déjeme señalar en ese punto lo siguiente. Cuando el fondo privado se mezcla con el fondo estatal, eso se llama expropiación. Cuando un fondo privado se mezcla con el estatal, se vuelve estatal todo el fondo, no se privatiza, se estatiza. Y eso se llama robo. Y eso es lo que está proponiendo la Comisión Multipartidaria del Congreso de la Reforma del Sistema de Pensiones. Quiere robarnos a todos los que hemos aportado a nuestro fondo privado para financiar pensiones de personas que no han contribuido para que tengan derecho a tener esas pensiones. Eso se llama robo. Expropiar es robar, porque es quitarle a una persona que tiene un fondo privado para financiar las pensiones de otras personas que no han aportado. Entonces, eso es riesgo compartido. Y eso se lo ha enseñado la OCDE, la Organización para la Cooperación Económica de países como Chile, Colombia, que ya están ahí, y que le han dicho que ese sistema privado y estatal no deben competir, peor todavía, no deben competir, sino deben complementarse. Vamos a otra pregunta, señor director, y para terminar, creo, ¿no? ¿Qué opina usted sobre un gobierno federal? ¿La República es mejor? ¿Cómo usted descentralizaría Lima? A ver, gobierno federal, nosotros tenemos una propuesta de los tres federalismos. El gobierno municipal es nuestro primer gobierno. El segundo gobierno es el gobierno regional y el tercer gobierno es el gobierno nacional. El que está más cerca al público es el municipal. Lo que sucede es que el gobierno regional hace del papel subsidiario al gobierno municipal. Cuando el gobierno regional no puede asumir las cargas, entonces lo deriva al gobierno nacional. Los aportes de impuestos para un ciudadano cualquiera sirve para su municipio, es decir, ve en el orden, ve en las pistas, ve en la jardinería, o sea, el ornato público, el destino de su pago de impuestos. Luego, como el municipio no se encarga de gestionar a la policía, su impuesto es trasladado, una parte, porque la otra se queda en el municipio, hacia el nivel que le corresponde. Por ejemplo, carreteras que unen varios municipios que está a cargo de un gobierno regional. Cuando ese impuesto no cubre para solucionar un tema de viabilidad, porque hablamos de obras públicas, entonces el gobierno nacional se encarga de una tercera parte de los impuestos para pagar a la policía, al tema de justicia y a las obras de infraestructura. Ahí tenemos una descentralización invertida. La que tenemos ahora es de arriba hacia abajo, es decir, el poder central le da asignaciones al poder regional y el poder regional a su vez chorrea hacia el poder municipal. Nosotros somos del triángulo inverso. El primer poder para nosotros desde el punto de vista geográfico y físico es el gobierno municipal, que para eso pagamos impuestos para que se atienda el ornato de nuestro vecindario, los jardines, la viabilidad del tránsito, la señalización, semáforos, y luego viene el tema del orden, que tiene que ver con la policía, y luego con las carreteras, y luego con la parte ya que tiene que ver con la administración de la República. Entonces somos un federalismo invertido que a su vez le da potestades a cada gobierno, o sea, a cada estado dentro de esta suerte de federación para que fijen sus impuestos de acuerdo a las necesidades, porque ahí van a haber metrópolis que van a crecer unas más que otras y para generar mayor recaudación va a tener que bajar impuestos para atraer la inversión y personas que quieran contribuir. Entonces, lo que sí, hasta ahora no quiere decir que esto se quede para siempre, vamos a ver si es parlamentarismo o va a ser un presidencialismo, pero claramente, no como ahora, que tiene elementos de parlamentarismo y elementos de presidencialismo. Por ejemplo, el primer ministro es designado por el Poder Ejecutivo, pero resulta que el primer ministro puede salir de las canteras del Congreso. Por ejemplo, ahí hay una mezcla de parlamentarismo con presidencialismo.
Esos dos sistemas hay que aclararlos para que no haya tanta inestabilidad y puedan controlar al Ejecutivo los mismos que trabajan en el Parlamento o en su defecto, si es presidencialismo, que sea el propio presidente que elija a sus ministros sin que tengan ninguna vinculación con el Congreso. Eso es por lo menos lo que podemos adelantar en estos momentos, queridos amigos del público. Bien, creo que hemos llegado ya al finalizar nuestro programa. Muchísimas gracias por las preguntas. Sé que por ahí han quedado algunas sin responder, pero estamos el próximo sábado aquí a la misma hora, 5 de la tarde, en el mismo canal aquí del Centro de Comunicaciones del Partido de Evolución. Muy buenas tardes y que tengan un bonito día. Y mercantilistas